Bueno, yo voy a contar un poco brevemente lo que es nuestra compañía, porque seguramente algunos o la mayoría la conozcáis o hayáis oído hablar algo de ella aquí en Aragón. Pues bueno, tampoco me quiero entretener demasiado con ello y luego sí contaros un poco, pues bueno, toda la situación del COVID, cómo nos está afectando y cómo está afectando pues a empresas relacionadas con comercio electrónico, ¿no? Y máxime, cómo está afectando a nuestra industria, ¿no? Que al final, pues en e-commerce, cada industria está siendo afectada de una manera u otra, ¿vale? Nosotros, como bien ha comentado, fundamos la compañía en 2011, nos dedicamos básicamente a vender lo que son disfraces y productos relacionados con disfraces, algo de merchandising en general, gorras, camisetas, etcétera, de productos oficiales, ¿vale? Oficiales me refiero a productos de Disney, de Warner Bros. O de películas, etcétera, ¿vale? Y algo de productos de party, ¿vale? Party es toda la parte de globos, vasos, etcétera, para celebraciones. Bien, nosotros cuando empezamos en Huesca, muy desde abajo, o sea, desde muy pequeñitos, ¿vale? Y desde la nada, pues 2 personas hemos ido más o menos haciendo crecer un proyecto hasta estar a día de hoy, pues en torno a, pues eso, como comentaba, pues a unas 50 personas en las oficinas en Zaragoza, ¿vale? Que estamos en la calle Alfonso. Un poco el crecimiento, ¿cómo ha venido marcado? Nosotros básicamente hemos crecido o estamos creciendo en 2 líneas, ¿vale? Hasta llegar a hoy. En primer lugar, fuimos abriendo países, ¿vale? Somos una empresa pues con una vocación tremendamente internacional. Fuimos abriendo dominios, páginas web en otros países y a raíz de eso fuimos replicando el modelo en todos esos países, ¿vale? En paralelo a eso, lo que fuimos haciendo es abrir centros logísticos en diferentes zonas, ¿vale? A día de hoy tenemos 4 centros logísticos, uno situado en Madrid, que es el local, que por cierto estamos estudiando traernos de vuelta a Zaragoza. Otro situado en Lyon, ¿vale? Para la zona de Suiza, Francia e Italia. Otro situado en Alemania, para la zona de Benelux, Holanda y toda esa zona, está en la parte oeste de Alemania, y otro situado en Boras, en Suecia, ¿vale? Para los países nórdicos. Y desde ahí somos capaces de enviar producto pues, prácticamente en 24 horas a todos los mercados en los que trabajamos, dentro de la Unión Europea, ¿vale? O, bueno, más bien dentro de Europa, ¿vale? Lo que es Europa fuera de lo que es UE, ¿no? Incluido pues, Suizas, Noruegas, etcétera, que son mercados muy, muy importantes para nosotros. La segunda pata de crecimiento que contaba, que a día de hoy es fuerte o nuestra apuesta es fuerte, ¿no? Es todo el desarrollo de producto propio, ¿vale? Nosotros empezamos siendo un comercio electrónico puro de distribución, es decir, comprábamos a fabricantes que diseñaban sus productos y nosotros simplemente éramos un intermediario que, como puede ser Amazon, en la mayoría de lo que hace Amazon, ¿no? Pues distribuye sus propios productos el producto de terceros pues a través de su plataforma, ¿no? Nosotros compramos a distribuidores y vendemos. Pero desde hace 3 años ya venimos desarrollando colecciones propias, es decir, controlamos la producción, ¿vale? Esto implica pues diseñar todo el producto y distribuirlo posteriormente, ¿no? Hay que producir, obviamente, la producción, pues la gran mayoría, desde que empezamos, se hace en Asia, ¿vale? Y de hecho ahora estamos buscando también para poder realizar tiradas locales que nos permitan, pues, 2 cosas, ¿no? Por un lado, la agilidad de poder distribuir de manera mucho más rápida al cliente final, porque al final producir en Asia, pues tienes unos lead times de tranquilamente 3-4 meses mínimo. Y por otro lado, poder hacer pruebas de producto, reducir riesgos, etcétera, ¿no? Sobre todo en unas circunstancias como las actuales, donde, pues bueno, las dudas sobre el consumo son elevadas, pues hay que buscar maneras, ¿no? para tratar de reducir esos riesgos. Yo para producir en Asia, pues necesito producir unos MOQs, unos minimum order quantities, ¿no? La cantidad mínima que puedo fabricar en Asia, pues pueden ser de 600 piezas, ¿no? Por modelo, cuando yo en España, por ejemplo, podría hacer tiradas de 80, ¿no? Y eso al final pues está reduciendo mi riesgo, el riesgo de inventario, ¿no? Que luego comentaré un poquito más en detalle, ¿vale? Al hilo del tema de la producción propia que comentaba, otra de las vías muy relacionadas con la producción propia es la parte de licensing. La parte de licensing son las licencias, ¿vale? Las licencias oficiales.
ya no solo estamos desarrollando producto genérico, como pueden ser piratas, lo que sea, esqueletos y tal, sino producto oficial de licencia donde tenemos que llegar a acuerdos con estudios, como por ejemplo Warner Bros., tenemos un acuerdo con ellos que firmamos y por el cual pues distribuimos nuestras propias colecciones de Batman, Superman, que son películas que pertenecen al universo de DC Comics que pertenece a Warner Bros., ¿vale? Y así, pues otra serie de licencias que hemos ido lanzando a lo largo del tiempo, ¿vale? Algunas de las cosas fundamentales que yo diría que marcan nuestra compañía, ¿vale? En primer lugar, es todo el análisis de datos. O sea, nosotros somos una empresa eminentemente tecnológica con multitud de perfiles de carácter técnico barra tecnológico, ¿vale? Yo probablemente sea de los más analógicos que haya dentro de mi compañía y soy el director general de la compañía en ese sentido. Entonces, tenemos perfiles ingenieros, como por ejemplo mi socio, que ni siquiera trabaja dentro del departamento técnico que consideramos tecnología dentro de la empresa, sino que dirige la parte de negocio, pero que es un perfil muy técnico, ¿no? O sea, es ingeniero de telecomunicaciones y como él, pues hay otros perfiles en ese sentido, ¿no? Son gente con mucha capacidad de analizar la información y, por tanto, luego poder tomar decisiones ágiles. Una de las razones por las que hemos crecido fundamentales ha sido por esa agilidad y esa, bueno, no sé si es capacidad, ¿no?, de analizar información y tomar decisiones al respecto. Desde, por ejemplo, pues todo lo que busca la gente dentro de nuestra web. Al final, pues podemos tener en un año pues unos 30 millones de visitas en todas las webs y esas millones de visitas dejan un montón de rastro dentro de tu web, ¿no? Que buscan, por ejemplo, dentro del buscador, ¿no? Ese tipo de información nosotros luego la procesamos para tomar decisiones como, por ejemplo, oye, quiero hablar con no sé qué estudio porque me he dado cuenta de que la gente está buscando esto, que es una serie que están echando en Netflix y que, pues oye, está funcionando muy bien y hay un montón de búsquedas, ¿no? Entonces, en base a esa información la cogemos, la procesamos y decidimos que, ostras, si lanzáramos una colección de estos productos, pues venderíamos porque el tráfico ya lo tenemos, ¿no? Más cosas. Bueno, al hilo del análisis de datos, también somos una empresa que es un poco diferente, ¿no?, pero muy tecnológica, ¿no? O sea, hemos hecho multitud de desarrollos internos propios, es decir, en general, que no digo que sea ni bueno ni malo, no digo que sea ni bueno ni malo, o sea, que hay otras lecturas, ¿no? Pero la mayor parte del software la hemos hecho en casa, ¿vale? Sobre todo lo que nosotros consideramos que es más relevante para nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la plataforma de comercio electrónico que inicialmente era en PrestaShop, pues ahora el 80% ya es propio y este año el otro 20% que queda pues va a pasar a ser propio al 100%, ¿no? Toda la tecnología que subyace en los almacenes o que está presente en todos los almacenes es propia. O sea, los operadores logísticos no implantan su tecnología, sino que es nuestra, ¿vale? De esta manera, pues al ser una empresa tremendamente logística, porque movemos muchos paquetes de poco valor, ¿vale? Es un negocio muy logístico, por eso mismo, pues al final es importante controlar lo que pasa en los almacenes, ¿no? Y toda la tecnología que hay ahí, pues es propia. Y bueno, a grandes rasgos, esto es un poco nuestra compañía, que yo creo bueno, que ya la conocíais. También añadir un poco, por luego poner en contexto todo lo de después, ¿no?, que nosotros captamos principalmente, bueno, tenemos 6 meses del año muy potentes, ¿vale?, que son de septiembre a marzo, que yo creo que esto es muy, muy relevante decirlo, de septiembre a febrero, diría incluso, ¿no?, donde suceden el 80% de las ventas de nuestra compañía, que es básicamente los periodos de Halloween, Navidad y Carnaval, como os podéis imaginar, ¿no? Con esto quiero decir que nosotros hemos tenido una suerte como compañía bárbara, porque todo esto ha empezado a pegar en marzo, ¿no? Y al final a nosotros, pues prácticamente, pues nos ha tocado de soslayo y concretamente en Italia un poquito notamos al final, porque prácticamente con el final del carnaval, algún carnaval, incluso el carnaval de Venecia, igual lo escuchasteis en su día, se canceló, ¿no? Pues, pero poco más, ¿no? Entonces, la campaña fuerte la hemos podido cerrar bien y, de hecho, pues yo no sé qué hubiera sido de nosotros, sinceramente, aunque suene muy duro, pero si esto nos coge un mes antes, ¿vale? 4 semanas antes, pues yo no sé si estaría aquí hoy contándoos esto, o igual sí, pero seguramente con una cara peor de la que pueda tener hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros hemos tenido una suerte enorme y, como os digo, pues ahora de marzo a septiembre, pues son el 20% de las ventas, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos va a afectar mucho? Sí, estamos tomando medidas, sí, pero, bueno,
pues desde luego hay gente que está infinitamente peor que nosotros. También es cierto que en la medida en que esto dure en el tiempo, pues nos iguala a todos, ¿no? O sea, si esto dura un año, pues en un año entero te pega a todo el mundo, ¿no? Por entrar un poquito ya en la parte un poco de lo que estamos haciendo del COVID, ¿vale? Yo, dudas de que tengáis sobre la compañía, pues yo creo que luego me podéis preguntar si tenéis algo más de detalle, ¿no? Pero creo que la gracia de la charla de hoy era un poco centrarlo bueno, en qué vamos a hacer, ¿no? Con esta situación que hay, porque las empresas tienen mucha incertidumbre y, de hecho, nosotros mismos, pues, bueno, aunque seas firme en la toma de decisiones, pues cuesta a veces ver qué pasos tienes que dar, ¿no? Y, de hecho, he tenido pues llamadas de teléfono con otros emprendedores, con empresas pues, de cierto tamaño para poner en común qué tipo de medidas están aplicando, etcétera, ¿vale? En primer lugar, yo el primer mensaje que es una cosa que internamente hemos hecho, ¿no? Es cabeza fría, ¿vale? Y os lo dice alguien que es de sangre caliente, ¿vale? Pues mi socio, por ejemplo, es mucho más frío que yo y yo pues soy el perfil más de negocio, de sangre caliente, ¿no? Pero bueno, tiene que hacer un esfuerzo de enfriar y ver la situación en perspectiva y ver en primer lugar cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una industria, la industria de los disfraces y, bueno, no es juguetería realmente, ¿eh? O sea, aunque esté marcado dentro de la juguetería, tiene un perfil de consumo ligeramente diferente. En primer lugar, somos una empresa o una industria, ¿vale? Porque al final la empresa depende de la industria, ¿no? Pero tremendamente dependiente de la celebración de eventos, ¿vale? Pues bueno, si Halloween sale a la calle, pues nosotros vendemos. Si no sale a la calle, pues nosotros no vendemos, ¿no? Porque luego, pues ya sabemos que en paralelo a ser una industria que se nutre de los eventos, es un producto que es de carácter un bien de tercera necesidad, diría, o sea, ni siquiera de segunda necesidad, ¿no? O sea, puestos a disfrazarte o a celebrar una fiesta, es facilísimo reutilizar, todo el mundo tiene un disfraz en su casa, o se puede hacer un disfraz con lo típico de bolsas de basura, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, ya las perspectivas en ese sentido pues no son demasiado halagüeñas, ¿no? En tanto en cuanto esto dure pues más allá del verano, ¿no? Entonces, teniendo todo eso en situación, pues bueno, nosotros lo que decidimos fue vamos a hacer un presupuesto como si esta situación no existiera, ¿vale? Es decir, para entender en la trayectoria en la que íbamos, ¿vale? Nosotros venimos de un año de no un crecimiento demasiado fuerte porque cambiamos bastante la estrategia interna para en pos de la rentabilidad de la compañía, o sea, estamos priorizando ser muy rentables en lugar de querer crecer tan a lo bestia, ¿vale? Y preveíamos un buen año, ¿no? En el sentido de tener un buen resultado de la línea de abajo, ¿no? Esto, pues bueno, lo que nos permite el hacer un presupuesto es entender hacia dónde íbamos, ¿vale? Hacia dónde íbamos y, sobre todo, definir muy bien la estructura de costes fijos que tenemos como compañía, porque al final nosotros tenemos una compañía que si un día se tiene que morir, ¿no? No es que se tenga que morir, ¿no? Pero ¿cuáles son los riesgos, no? Pues es la línea de abajo, la línea de costes de abajo, ¿no? O sea, el volumen de costes fijos que tengamos, como todas las empresas, vaya, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Al final los costes fijos son los que suceden todos los meses y es la línea principal. Y, por otro lado, el inventario, ¿vale? Es decir, somos una empresa que vende producto físico y implica que apalancamos dinero bueno, pues en mercancía que luego tenemos que comercializar, ¿no? Y esto es uno de los riesgos principales. Entonces, una vez hicimos los presupuestos, ¿vale? Y sabiendo los costes fijos que tenemos, nosotros lo que hemos hecho son diferentes escenarios, ¿vale? Diferentes escenarios que no deja de ser minusvalorar o reducir los ingresos que esperamos obtener pues en estos meses que vienen, ¿no? Y pues creo que esto va a durar hasta junio y a partir de junio, pues en lugar de estar al 100% o sea, al 40% de ventas, pues empezaré a estar a un 70% y en julio, pues a un 80% y así, ¿vale? Y entonces creando diferentes escenarios, desde lo más positivo hasta lo más negativo, ¿no? O sea, es decir, hasta qué pasa si esto se pega todo el año. O sea, qué pasa si hay un rebrote, qué pasa si, como creemos, porque yo creo que las empresas lo que más tememos, y seguro que muchos pensáis como yo, no es tanto la situación actual del COVID, que al final, pues bueno, vamos a tener unos meses malos, unos más que otros, ¿no? Por lo que comentaba antes de la estacionalidad, sino realmente lo que viene después. O sea, es decir,
es lo probable o lo lógico pensar es que haya una crisis económica dura que afecte, pues, sobre todo a diferentes estratos de la sociedad, ¿no? Que se van a ver más afectados y eso hace que el consumo se reduzca, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco, al menos en mi caso, ¿no? El principal temor, porque al final esto pasará. El tema es que al final las crisis, y no es un tema de dar un mensaje negativo, ¿no? En ese sentido, o sea, el consumo, por supuesto, que volverá y volverá a los mismos niveles, pero el tema es, o la duda es, cuánto tiempo va a tardar el consumo en volver a lo que era, ¿no? Y quizás nunca vuelva a lo que era, ¿no? A esa alegría, no lo sé. Nadie lo sabemos, ¿no? Pero a la hora de establecer presupuestos y casuísticas, pues es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? En base a esto, pues vemos un poco los escenarios, ¿no? Decimos, vale, yo tenía esta estructura de costes fijos y veo que este año voy a decrecer, porque nuestro mensaje es que este año vamos a decrecer, o sea, es lo que pensamos, ¿no? No una barbaridad, pero vamos a decrecer, pues porque ya nos estamos dejando bastante dinero. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, en marzo y abril, marzo en realidad nos cae en nuestro año fiscal anterior, porque nuestro año fiscal cierra el 31 de marzo, pero estamos al 40% de ventas de lo que deberíamos, ¿vale? O sea, si en abril, en un año normal, facturamos, pues yo qué sé, 900.000 euros, pues estamos en 400.000, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, pues esto ya son cosas que te vas dejando a lo largo del tiempo y sabemos que estos meses nos vamos a ir dejando bastante facturación, ¿no? Con lo cual creemos que este año acabaremos creciendo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es adaptar nuestra estructura de costes fijos, ¿vale? Lo primero que hicimos fue hacer un ERTE, pues más o menos del 50% del tiempo, porque todo este tiempo estamos con las ventas muy reducidas, ¿no? Y al final, pues bueno, teníamos que tomar una decisión en ese sentido y con un objetivo de mantener el mayor número de empleos a largo plazo, pues lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer un ERTE, en promedio la gente trabaja al 50%, estamos haciendo teletrabajo ya al 50%, que es hasta el 30 de junio, os lo cuento todo abiertamente, vaya, me podéis preguntar si queréis. En promedio es al 50%, es decir, no todo el mundo está al 50%, hay unos que están más y otros que están menos, dependiendo de los departamentos y la carga de trabajo actual. Como digo, para no tener que tomar otro tipo de decisiones más drásticas, ¿no? Así, en grosso modo, ¿no? Entonces, bueno, esto al final nos va a durar hasta el 30 de junio, o sea, ¿vale? Junio incluido, con lo cual esto te va a amortiguar bastante el impacto, nos va a amortiguar bastante el impacto que vamos a tener en los ingresos que tenemos durante estos meses, ¿no? A partir de ahí, pues no lo sé. Y no lo sé estamos esperando cada semana, básicamente, el comité ejecutivo nos reunimos o tenemos una conversación al respecto de cómo están avanzando las ventas. Es verdad que notamos un poquito mejor que marzo, pero sobre todo en el público infantil, en nuestro caso, porque supongo que la gente que tiene hijos, yo no tengo hijos, pero la gente que tiene hijos pues ya no sabe cómo demonios tenerlos contentos y les acaba comprando disfraces, ¿no? Como juguetes o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las razones principales. Pero bueno, a partir de ahí, pues veremos en los próximos meses qué tipo de decisiones tenemos que tomar si esto se alarga en el tiempo, ¿no? Porque el consumo no va a volver de golpe, es decir, no va a pasar de 0 a 100, sino que va a ser un tema paulatino, ¿no? Igual que pasa con los fallecidos, desafortunadamente, por el COVID, ¿no? No van a bajar de golpe, es una cosa progresiva que va construyéndose a lo largo del tiempo, pues lo mismo pasará con el consumo, ¿no? Hasta pues que todo esto pase y el consumo vuelva al 100% en ese sentido. La otra parte importante de nuestra compañía, que es muy, muy relevante, es el tema del inventario, ¿vale? Nosotros, y es una de las cosas fundamentales, es decir, cuando tú haces un presupuesto, en nuestro caso, y eres una empresa de retail, vendes producto físico, pues muchas veces tienes que hacer un presupuesto de ventas para hacer un presupuesto de compras, porque si yo no tengo el producto no puedo venderlo, ¿no? Y esta es una de las decisiones que más estoy hablando por teléfono con otros directores generales porque tienen que tomar decisiones hoy para producir en Asia ciertas cosas que luego no sabes si van a poder vender. Si luego no vendes ese producto que has comprado, te puedes estrangular la compañía, ¿no? La estrangulas porque te quedas sin tesorería, la tienes apalancado en producto físico que nunca salida, ¿no? Entonces, al final lo que estamos haciendo es, en primer lugar, adaptar el presupuesto de compras a unos rangos que nos permitan ser los más flexibles posibles, moviendo producto pues, de proveedores, por ejemplo, americanos que nos exigen comprar con más tiempo a fabricantes europeos, que necesitamos menos tiempo para poder obtener esa mercancía, etcétera, 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 ¿no? También habilitando la parte de producción en España, que precisamente, pues eso, lo que nos puede permitir es
ser mucho más ágiles en la producción, tener un lead time de un mes de producción en lugar de 4 meses, con lo cual yo para un producto que quiero vender en febrero puedo decidirlo en septiembre o en octubre, ¿no? Oye, esto lo voy a producir en España porque tengo la capacidad de producirlo en España, ¿no? Y por tanto, pues gano ese tiempo, ¿no? Si no, yo tengo que lanzar los pedidos ya, prácticamente, ¿vale? Con lo cual, esta es la segunda parte, ¿no? Digamos, que no afecta tanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que es al balance, ¿no? Bueno, los que no tengáis nociones de contabilidad, pues básicamente una de las cosas que nos puede estrangular la compañía, ¿no? Que es la gestión del inventario. Entonces, esta es la segunda parte que nosotros le estamos prestando muchísima atención, ¿no? O sea, por un lado los costes fijos de la compañía, por otro lado el balance o el inventario de la compañía, que es donde tenemos apalancado pues, la mayor parte de tesorería. Tener en cuenta una cosa que nosotros podemos tener en torno a 5 millones de euros en inventarios. O sea, yo creo que voy a vender X, me paso 2 millones de euros de compra y luego tengo 2 millones de euros de compra que no tengo para pagar salarios o para pagar proveedores o para pagar tal, ¿vale? Es fundamental y es una cosa que en el pasado pues hemos hecho, este último año hemos hecho un muy buen trabajo por lo que no hemos hecho los años anteriores, que habíamos hecho un muy mal trabajo respecto del inventario, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cosa que siempre está ahí y que hay que controlar muchísimo en las empresas de retail. Y a grandes rasgos, esto era un poco lo que yo os quería contar de cómo estamos afrontando el COVID, ¿no? Pues eso, esas dos líneas de actuación, teniendo conversaciones todas las semanas y viendo cómo avanza la curva de ingresos en nuestro caso, ¿no? Que bueno, pues con mucha preocupación, pero con el optimismo de que yo espero que después de verano pues todo se empiece a reactivar de nuevo y al menos en lo que concierne respecto a nuestra industria, ¿no? Halloween ya es una parte fundamental, aunque al final en nuestro caso enero y febrero son el 50% del año, ¿no? Entonces, bueno, hasta enero y febrero, que son las dos patas clave, pues trataremos de defendernos como buenamente podamos y ya está. Creo que en nuestro caso es un año de resistir. La parte positiva desde el punto de vista empresarial, creo que en nuestro caso la veremos post-COVID, es decir, y es la curva de entrada al comercio electrónico de muchísima gente que pues todavía no compraba online y durante esta etapa pues ha pasado a comprar online por necesidad pura. Entonces, creo que se está incorporando muchísima gente al mercado digital desde el punto de vista del consumo, también desde el punto de vista de la venta, ¿no? Pero desde el punto de vista del consumo. Y eso, en una empresa como la nuestra, cuyos ingresos dependen del 100% de la venta online, pues es una lectura positiva, por sacar una lectura positiva desde el punto de vista empresarial, que nosotros sacamos claramente, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, pero eso es una cosa que veremos a futuro. Este es un año de resistir y de aguantar y bueno, y sobre todo trabajar cualitativamente aspectos cualitativos de la compañía, ¿no? Que en el futuro nos permitan seguir creciendo y seguir mejorando las cosas que tenemos. Todas las preguntas que queráis hacerme, bienvenidas. Espero poder contestar a todas. Respecto de Amazon, sí, para mí es nuestro principal competidor, o sea, el número uno, ¿vale? En ese sentido. Entonces es quien nos marca un poco la pauta y por el cual nos esforzamos en mejorar nuestra propuesta de valor, o sea, el que marca nuestros estándares de calidad, ¿no? Que son muy elevados, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues bueno, es nuestro principal competidor. Amazon, obviamente, es uno de los grandes beneficiados. Al final, Amazon vende pues, todo, todas las categorías de producto y pues ahora hay unas categorías de producto que han crecido muchísimas y otras categorías de producto que han decrecido totalmente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con trabajo, cosas al aire libre, pues obviamente han decrecido y todo lo que tenga que ver en casa, pues ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, al final nosotros lo que esperamos es, o sea, por un lado, o sea, está contrapuesto, ¿no? Por un lado está la contracción al consumo que de nuestra industria, de nuestro producto, que tiene que ver mucho con la celebración de eventos y eventos grandes, ¿no? En el sentido, pues desde ahora, por ejemplo, pues unas despedidas de soltero, por ejemplo, ¿no? O las fiestas en ese sentido, ferias medievales, cosas que no están sucediendo, ¿no? Pero por otro lado, a futuro, ya está sucediendo que mucha más gente compra online, ¿no? Mucha más gente paga comprar online. Con lo cual, cuando la gente pueda
volver a celebrar pues los eventos que he comentado, ¿no? Carnaval, Halloween, tal, pues volverá y habrá una masa más amplia de clientes a la que dirigirnos, ¿vale? O sea, la persona que solo compraba en físico, pues yo no le alcanzaba, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, esa persona yo ya podré aproximarla de manera mucho más rápida, ¿no? O de manera más sencilla para nosotros, ¿no? Entonces, es una por otra, ¿no? La contracción del consumo por el futuro consumo que será mayor en cuanto a los canales online, desde mi punto de vista. No, quiero decir, al final yo creo que esto tiene que ver con targets de clientes. Es decir, a mí en general el público mayor pues no se disfraza, ¿no? En general. O se disfraza menos. O sea, nosotros llegamos en general hasta lo que son los típicos padres de familia con niños en el colegio. Hasta esos son los que podemos llegar a, porque a veces se disfrazan en familia, pues, celebraciones o lo que sea, ¿no? Por encima de eso, la gente que suele ser padres ya con hijos mayores o mayores de edad o gente pues de, yo qué sé, 50 para adelante, pues en general ya no suelen ser público objetivo nuestro. Entonces, no es público objetivo nuestro ni online ni no online, no lo es, punto. ¿Vale? Entonces, simplemente, pues hay un mayor número de gente que... Es que hay gente que solo compraba en físico todavía y no necesariamente gente de más edad, sino gente de mi edad. Yo tengo todavía amigos que no compran demasiado online. No por nada, pues porque no les ha llegado el momento, no han visto la necesidad o están más cómodos comprando en tiendas físicas que de tiendas, por lo que sea, ¿vale? Entonces, es esa gente a la que yo sí que voy a poder acercarme, pero yo no le voy a poder vender disfraces a alguien que no es público objetivo porque no los compra. Entonces, si tú no puedes hacer celebraciones de 50 personas, por decirlo de alguna manera, pues comprarlo en tienda física, comprarlo online, no te cambia la película demasiado. Yo creo que respecto al tema de categorías de producto, o sea, nosotros ya tocamos algo de merchandising, algo de party, como he dicho al principio, que lo iniciaría un poco por eso, pero solo es el 10% de negocio aproximadamente, pues sí que vamos a andar un poquito en esa parte, ¿no? Pero en el corto plazo no vamos a hacer grandes cambios porque es muy difícil, ¿qué decir? Eso es prácticamente empezar de cero, ¿no? Y tenemos demasiado trabajo que hacer en el corto plazo en construir cosas que nos impactan en Halloween, Carnaval, porque nosotros ahora, la mayor parte de la empresa trabaja en lo que va a suceder en los siguientes meses. No trabajamos en el aquí y ahora, ¿no? Porque no tenemos volumen de ventas aquí y ahora, ¿no? Entonces, no es nuestra atención separar demasiado el negocio, pero eso te lo puedo decir hoy. Quizás en un mes, de repente vemos que esto no cambia o en 2 meses y que el consumo está completamente contraído y que por esta vía mal, ¿vale? Con lo cual, pues intentaremos ir corrigiendo a lo largo del tiempo, que es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, no es fácil empezar a comprar otra categoría de producto, venderla y ya está. Pero bueno. Bueno, a ver, para nosotros hacer un presupuesto como si esta situación no existiera no es complicado. Hacemos un presupuesto todos los años. Nosotros prácticamente acabamos el año el 31 de marzo, pero como quien dice, a final de febrero ya está el pescado vendido, ¿vale? Porque carnaval ya ha sucedido, ¿vale? Entonces, marzo simplemente pues es un mes de transición. Entonces, hacer un presupuesto no es difícil, no es complicado. Teníamos una inercia, una trayectoria hacia una dirección y no deja de ser hacer un presupuesto basado en esa dirección, ¿no? Lo que verdaderamente se hace complicado es sobre todo la parte de costes fijos, ¿no? De personas, ¿no? Es decir, porque nadie quiere destruir empleo, nadie quiere, o sea, todo eso es lo más complicado que te puedes enfrentar dentro de una compañía, ¿no? Yo siempre, o sea, para lo bueno y para lo malo, los costes fijos, las personas, ¿no? Sobre todo en ese sentido, es lo más importante, que es el mayor activo que tiene una compañía. Pero claro, cuando ves que vas en una dirección y que te vas a dar contra un muro, pues lo que quieres es que haya las menos víctimas posibles, ¿no? En ese sentido. Es una manera un poco trágica de hablar en ese sentido, pero al final, pues bueno, esa es la decisión más complicada. O sea, ahí es donde hay que tener la cabeza más fría, ¿no? Porque si tú sacas tus primeras cuentas y te pones agresivo, o sea, pones un escenario agresivo, pues el cuerpo te pide una cosa, ¿no? O sea, o la cabeza te pide una cosa, ¿no? Pero bueno, hay que ir viendo poco a poco
hacia dónde va el tema, ¿no? Y tratar de tener un pensamiento un poquito más de largo plazo que de corto plazo en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente es complicado tomar decisiones, ¿vale? Y ninguna decisión es buena o mala y no lo sabremos hasta dentro de unos cuantos meses. O sea, es muy difícil tomar decisiones en una situación de incertidumbre. Pues mira, te respondo en dos etapas. La primera etapa, nosotros llevamos 9 años, pues los primeros 6, 7 años, yo creo que lo más relevante que hemos hecho ha sido el tema de la internacionalización. O sea, sobre todo, no ponernos vendas ni miedos adicionales a lo que supone internacionalizar una compañía. Nosotros ya nacimos con el pensamiento de vamos a hacer una empresa global y vamos a hacer una empresa global. España estuvimos un año, o sea, pasó un año hasta que aprendimos un poco, nos dimos todas las tortas que nos teníamos que dar, bueno, nos seguimos dando tortas, pero bueno, todas las tortas que nos teníamos que dar para decir, vale, ahora vamos a replicar esto en Francia. Y nos lanzamos a Francia, y nos lanzamos y nos lanzamos, ¿vale? Es decir, y erraremos, o cometeremos muchos errores que los hemos cometido, y tiraremos dinero a la basura, que lo hemos tirado, y todo eso, ¿no? Entonces, el haber sido capaces de aprender ese modelo, de ese replicar, ¿no? Porque al final tenemos un producto que está un poco comoditizado, ¿no? O sea, es un producto, es un disfraz, ¿no? No es una cosa compleja, no es moda, no es un producto que en cada mercado cambie, pues es un disfraz. Batman sale cada vez que va al cine, es un estreno mundial, ¿no? En general, todo es mundial, ¿no? Entonces, no hay un gran cambio. Bueno, algunos países tienen más interés por unas temáticas o por otras, pero en general el producto es el mismo. No es moda, por ejemplo, que igual en Asia no tiene nada que ver la moda de Asia con la moda de aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá de aprender las vicisitudes de cada uno de los mercados, que sí que son diferentes a nivel de comercio electrónico, no de la industria, sino de comercio electrónico, más porcentaje de evoluciones, más atención al cliente o menos, pues más sensibles al tiempo de entrega, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que eso es lo más importante que hemos hecho, ¿no? Y en segundo lugar, casi más de esta última etapa, de estos últimos 2, 3 años, nosotros hemos entendido, o al menos hemos visto, que en nuestro sector, y creo que en muchos otros, el modelo de distribución en online, o sea, el ser una empresa solo de distribución es muy complicado sobrevivir. O sea, es decir, la distribución ya está inventada, ¿vale? En Internet. Y se llama Amazon, y se llama, o se llamará Alibaba, o sus diferentes plataformas, o con sus diferentes caras, etcétera, 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 ¿vale? O grandes players más especializados, ¿no? Pero jugar solo a ser capaz de comprar producto de terceros y distribuirlo, tal y como se está incrementando la competencia en Internet. Esto no lo digo solo por nuestro caso, sino por más casos que voy validando, ¿no? Se incrementan los costes o sea, hay una competencia mucho mayor en precios. Esto incluso como consumidores finales lo veis, o sea que al final, pues cada vez se encuentran más chollos, tal, pues es que al final hay más empresas vendiendo y el escenario es casi el mismo, ¿no? Esto es como si en la misma calle se ponen más empresas a vender, pues al final reduces precios o nadie vende, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y luego también los costes de marketing se están incrementando mucho por la misma razón. Pues nosotros somos una empresa evidentemente de Google que gasta mucho o invierte mucho dinero en Google, captamos principalmente por Google, pues hay más gente haciendo anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues suben los costes de captación también, ¿no? Entonces es un escenario donde el modelo de distribución pues es cada vez más competitivo. Con lo cual, o empiezas a marcar verdaderamente las diferencias y te vas a un modelo más de marca, más de diseño propio. Esto no estoy queriendo decir que vayamos a vender el 100% online, nunca venderemos el 100% propio, nunca venderemos el 100% propio, siempre vamos a tener una buena proporción de producto de terceros, pero desde un punto de vista más diferencial y con acuerdos que yo pueda encontrar de exclusividad y con, oye, traigo producto americano que en Europa tiene poca visibilidad, ese tipo de juegos, ¿no? El estar jugando a que todas las tiendas vendan el mismo producto, pues es muy complicado, ¿no? Y como digo, lo veo en otras industrias. Entonces, esa segunda parte, ese viraje que estamos haciendo hacia el desarrollo de producto propio, pues creo que ya lo hemos visto, impacta muchísimo, pues tanto en los márgenes de producto, que son infinitamente más elevados, como en los costes de marketing, que son infinitamente más bajos. Ahora bien, tiene sus contrapesos, que es el modelo financiero cambia completamente, pasas de que te financien tus proveedores a financiar tú las compras en Asia, porque en Asia ya puede ser grande o pequeño o mediano, que da lo mismo la pasta por anticipado, diferentes rangos, pero ahí nadie te da financiación. Entonces cambia muchísimo todo eso, ¿no? Con lo cual el riesgo financiero se incrementa. Pero, pues bueno,
hay que ir virando a lo largo del tiempo conforme lo vamos bien. Pues, bueno, es complicado. Cada cosa tiene su etapa también, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues la tercera que te diría menos importante a lo largo de 9 años, pero claro, es la parte de levantar capital de terceros, ¿no? Nosotros levantamos 600.000 euros, pero los levantamos muy al principio. Entonces, ¿ha tenido impacto? Por supuesto que ha tenido impacto. Nosotros necesitábamos dinero para acelerar, pero fue en 2013 cuando nos inyectaron, bueno, en dos rondas diferentes, ¿no? 2013 y 2015, pero ya dentro de nuestra compañía relativamente hace tiempo, ¿vale? Pero claro, si me preguntas entonces, te diré entonces, ostras, es que si no me hubieras puesto dinero yo no cojo mucha velocidad ni de lejos, ¿no? Entonces, es relativo, ¿no? Pero bueno, pero claro, si comparo eso, por ejemplo, pues con a ver, el modelo de negocio y el equipo, ¿no? Yo creo que está intrínsecamente relacionado. O sea, si no hay equipo, no hay modelo de negocio. O ese modelo de negocio se te va a caer muy rápido. O sea, tú puedes encontrar hoy el maná, pero como no tengas la gente suficiente para transportarlo, para llevarlo, para entenderlo, para analizarlo, etcétera, etcétera, eso se evapora rápido, ¿no? Entonces, yo lo que más importancia le doy es al equipo, ¿no? O sea, al final, y esto siempre lo diré, ¿no? O sea, es que los recursos humanos no son todo, ¿no? Lo primero el equipo directivo, ¿no? Que es el que marca un poco las pautas a nivel general, y luego ya las propias personas de la compañía en cada una de las áreas, ¿no? O sea, ser capaces de, oye, y hay gente buena, y hay gente mala, y hay gente regular, como en todas las empresas, ¿eh? O bueno, más capaz o menos capaz, ¿no? Yo creo que es la manera de decirlo. Entonces, para mí esa es la clave, ¿no? O sea, son los que te permiten llegar más lejos o quedarte más cortos. Y si un día no somos capaces de crecer, pues será por lo que hayamos hecho como personas. O sea, es así, en diferentes grados de responsabilidad, pero la culpa o la responsabilidad de no crecer o de que una empresa, a ver, esto en una empresa en general en promedio, ¿vale? Pero suele ser responsabilidad de las personas, ¿no? Luego, obviamente, hay casuísticas, pues bueno, si viene el COVID y tienes un modelo de negocio que te lo tira completamente, pues obviamente eso estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero en un promedio de largo plazo, situaciones de fuerza mayor aparte, pues es que las personas somos las responsables de que los negocios sean viables, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, es que la industria, digo, pues mira, macho, si la industria cambia, o haz fuerza tú por cambiar la industria, ¿sabes? O muévete, ¿no? O sea, no estés protestando respecto de otras cosas que suceden, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo humano, sin duda. Ni nosotros ni el público. Lo deciden, o sea, es una manera de decirlo, ¿no? Pero lo deciden los estudios. O sea, al final, obviamente una serie o una película tiene que ser exitosa, ¿no? Y tiene que ser... Pero cuando, o sea, por ejemplo, no es muy difícil pensar que cuando Disney o Marvel, en este caso, que pertenece a Disney, pues saca la nueva película de Vengadores, pues el Capitán América y todos sus compañeros van a ser muy vendidos ese año. Eso no es muy difícil pensarlo, ¿no? Porque todo el mundo, pues sabemos el ruido que hacen y este tipo de megaproducciones. Fenómenos un poco más diferentes y que no te esperas, pues, por ejemplo, La Casa de Papel. O sea, La Casa de Papel, además a mí me genera orgullo incluso, ¿no? Pero, hostia, la hemos hecho aquí, ¿no? En España, y La Casa de Papel ha sido el disfraz más vendido en prácticamente el 90% de nuestros países europeos, no en España, que en España ya fue hace 2 años. Este último año, La Casa de Papel en Alemania, en Suiza, en Francia, en Italia, en todos los países ha sido lo más vendido con mucha diferencia, ¿no? Y eso sí que es una cosa que no te esperas, ¿vale? Eso sí que son las cosas que te explosiona porque te explosiona y toca correr, ¿vale? Toca correr para nutrirte de producto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante son los estudios, ¿no? O sea, que sean capaces de crear cosas. O sea, nosotros no tenemos la capacidad, bueno, no la capacidad, ¿no? Pero este tipo de cosas lo genera realmente pues los estudios. O sea, si crean cosas que son maravillosas, que le dan un alcance potente, los consumidores compran. Es verdad que hay cosas o tendencias generales que veis todos los años de cosas graciosas y tal, que no tienen que ver con estudios,
pues que, pues bueno, son los típicos memes de Internet, ¿no? Que dicen, no, hostia, esto se ha hecho conocido, pues yo qué sé, los negros del ataúd, ¿no? Por ejemplo, que ahora pues, están todo el día por ahí rondando por el WhatsApp. Pues son cosas que surgen, ¿no? Y al final, pero tampoco eres tú el que ha puesto ese producto en el mercado, ¿no? Sino que es algo que ha hecho que eso se haga conocido, ¿no? Ahí nuestra decisión es visualizar qué es lo que va a pegar y lo que no. O sea, yo ya sé que Avatar, por ejemplo, que os recordaréis la película de Avatar, que fue la leche, pues Avatar 2 sale la próxima Navidad. No esta, sino la otra. Pues yo ya deduzco que eso lo va a pegar porque la primera fue la película con más taquilla de toda la historia. Batió el récord de taquilla, ahora ya será la quinta o lo que sea, pero batió el récord de taquilla, ¿no? Pues yo ya sé que esa película sale en diciembre del 21. Pues está en mi voluntad intentar una negociación con Fox, que son los dueños de las licencias, el poder lanzar mis propias colecciones de Avatar porque creo que lo va a petar, ¿no? Entonces, es trabajo nuestro el intentar visualizar en esos casos, ¿no? En otros toca correr. Respondo primero, si quieres, a esto. Nosotros hemos firmado ya 2 ICOs bancarios con 2 bancos y esperamos firmar uno más. Entonces, en ese sentido, pues nosotros ya estamos recibiendo financiación que al final lo que haces es pues tener una financiación de largo plazo, ¿no? Que te permite pues meterle aceite, ¿no? Digamos, a los engranajes, ¿no? Ya no solo la financiación de inventario, ¿no? Sino para posibles necesidades puntuales que podamos tener de liquidez pues, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya se está viendo, les ha costado tiempo y ya se está viendo. Bueno, o sea que por esa parte yo creo que en nuestro caso no hemos tenido problemas. Sí que es verdad que no está llegando el dinero a todo el mundo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que ahí la política bancaria, pues bueno, hay mucho dime y direte entre bancos y Estado, ¿no? Nosotros sí que vemos que, bueno, pues al final los bancos han traspasado un poquito del riesgo a los estados, ¿no? En ese sentido, es decir, oye, me aprovecho un poco, algunos bancos, para, pues bueno, como yo tenía líneas contigo, pues ahora las paso por el ICO, te doy un poquito más, pero yo reduzco mucho mi riesgo, se lo paso al Estado y ya está, ¿no? Entonces, bueno, y luego, bueno, también hay conversaciones de los bancos que pues, quejan de que el Estado pues no les está apoyando como dice que les apoya, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, en nuestro caso particular estamos bien cubiertos, pero porque hemos hecho los deberes este último año, ¿no? Y hemos dado buen resultado y, bueno, pues por A o por B, ¿no? Igual nos hubiera pasado el año anterior y hubiéramos tenido muchas más dificultades para acceder. Respecto de tu otra pregunta, sí, bueno, a ver, yo te puedo hablar del textil, que es un poco lo que es nuestra industria, ¿no? De otras industrias, pues más tecnología o otro tipo de productos, pues no te puedo hablar. Lo que sí que es verdad es que China, que es donde producimos, pues es un mercado enorme y que difícilmente en el corto plazo va a ser sustituido. Es verdad que los precios en general están subiendo en Asia por los precios de las materias y tal, y que otros países colindantes, pues yo qué sé, Birmania, o Myanmar, perdón, etcétera, o incluso India o Pakistán, se están poniendo las pilas en todo el tema textil, también dependiendo del tipo de materiales, ¿no? Y están intentando sacar la cabeza, pero bueno, la industria china está muy tecnificada en este sentido, ¿no? Y muy bien preparada, con lo cual va a ser complicado. También hay gente que, pues como nosotros en nuestro caso, que ya lo íbamos a hacer, ¿no? No necesariamente por el COVID, sino, es más, lo vamos a acelerar, que es el tema de la producción local, ¿no? No tanto por un tema, o sea, no con un pensamiento, lo digo abiertamente, sostenido de largo plazo de voy a producir todo en España, no es esa nuestra intención, pero sí que producir en España nos da, pues como decía antes, ¿no? Esa reducción de riesgo, decir, vale, voy a producir tiradas pequeñas, todas las pruebas que haga con producto antes lo voy a probar produciendo en España, ya cuando tenga que producir en bulk o en grandes cantidades ya me lo llevaré a Asia o a donde sea que pueda obtener un mejor precio. Pero bueno, entonces, cambios pequeños, para mi gusto. O sea, para mi gusto, desde mi opinión, sí que algo se ve, pero es que China tiene mucho poderío. Bien a todos. Chao.